He estado investigando lo paranormal por más de 11 años y no creo en los fantasmas. Hablemos de eso. Así que cuando comencé mi carrera en lo paranormal, recuerdo vívidamente que entré en esto con mucho miedo porque crecí viendo programas como Ghost Adventures. Y en cada episodio de un programa como Ghost Adventures siempre pasa algo aterrador. Ya sea que uno de los miembros del equipo vea una aparición al final de un pasillo, alguien escuche una voz fantasma o capturen una fluctuación extraña en todos sus dispositivos. Y la forma en que ese programa presenta la actividad paranormal es bastante clara. Están hablando con personas que murieron y que de alguna manera han regresado. Y estas personas, estos espíritus, estas entidades son conscientes, están muy presentes y pueden responder activamente a las preguntas. Así que cuando creces viendo un programa así de niño, como que se te queda grabado en la cabeza esta visión casi rígida de lo paranormal. Donde cuando vas a un lugar como este, estás hablando con los muertos, y específicamente estás hablando con personas que murieron en esta área. Ahora, Ghost Adventures. Sin querer señalarlos, también hablan mucho sobre demonios, pero yo nunca fui de los que creían en lo demoníaco. Realmente no crecí en una casa súper religiosa, sí hice la confirmación en la iglesia luterana, estudié la Biblia. Así que tuve mi propia experiencia con el cristianismo cuando era más joven, pero simplemente no era para mí, soy diabético tipo 1. Siempre tuve problemas al pensar, ya sabes, porque un poder superior me daría diabetes, y estaba realmente enojado con la religión. Y sinceramente también estaba realmente enojado con lo que en ese momento percibía como Dios. Así que elegí no creer en nada de eso, y tampoco creer en demonios. Ahora, mucho de eso también cambió para mí, pero vamos a mantenernos enfocados aquí. Por cierto, quienes ven el canal ya saben esto. Dije que iba a publicar cada 2 semanas, pero cada semana que no publicamos un video como un documental en el canal, voy a estar haciendo este tipo de preguntas y respuestas. Estos videos donde me voy a sentar y hablar con ustedes sobre mis pensamientos acerca del mundo paranormal. Así que antes de entrar en el tema de hoy, por favor, asegúrate de dejarme un comentario en la sección de comentarios sobre qué tema te gustaría que hablara. He estudiado estas cosas durante años, he leído cientos de expertos, he hecho un montón de experimentos paranormales realmente extraños, como tomar de la mano a la psíquica rumana en el bosque más embrujado del planeta e intentar invocar un espíritu. He realizado ceremonias de invocación demoníaca con practicantes. He hecho rituales de sangre. Lo he hecho todo, así que me gustaría saber de qué quieren que hable. Por favor, dejen un comentario en la sección de comentarios. Y si ven un comentario que les parezca interesante, asegúrense de darle like para que yo pueda ver sobre qué temas realmente les gustaría que hiciera videos, porque podría hablar todo el día sobre lo paranormal. Y siento que cuando hago mis documentales nunca realmente llego a explicar mi forma ni hablar con ustedes así de una manera más informal. Así que sí, dejen un comentario, denle like al video, no les cuesta nada, vamos a hablar de eso. Entonces, regresando a lo que decía, cuando estaba creciendo, veía Ghost Adventures. Leía montones de libros. Leí todos los libros de Ed y Lorraine Warren en la secundaria. Hay montones de documentales y vi todos los programas de televisión sobre lugares embrujados. Creo que era algo así como los lugares más aterradores de Estados Unidos o algo así en el canal Travel Channel, donde solo iban a los lugares más espeluznantes que podían encontrar y luego contaban las historias y hacían recreaciones. Es como un programa de televisión cursi de principios de los 2000, pero me encantaba. También vi Blast from the Past y el programa Lost Tapes en Animal Planet. No sé si alguien recuerda ese, donde cada semana tomaban un críptido diferente y hacían como una película de terror de metraje encontrado sobre ese críptido. Hubo un episodio sobre un pulpo del lago en Oklahoma en ese programa que realmente me asustó muchísimo. Todavía me da escalofríos cuando estoy en un lago y pienso en eso. Así de marcado me dejó en ese entonces. Pero así. Y adentrándome en este mundo, yo pensaba que los fantasmas eran estrictamente espíritus de los muertos, y eso era todo. También he hablado de esto muchas veces con mis padres, a cualquier lugar que fuéramos, ya fuera en Massachusetts. Si hecho pueblo que visitábamos en vacaciones, tenía un tour de fantasmas, tomábamos ese tour. Y para mí desde muy
joven, eso obviamente hizo que me fascinara muchísimo lo paranormal. Y eso es en gran parte lo que me influyó para dedicarme a esta carrera más adelante en la vida. Después de haber pasado hasta ahora 11 años investigando lo paranormal. O sea, es una locura. Pero con el tiempo las cosas han cambiado, y voy a explicar eso hacia el final de esto. Cuando estaba en la preparatoria vivía en una casa embrujada, y he contado esta historia muchas veces antes, hice todo un documental sobre eso hace años en el canal. Básicamente, mi familia construyó una casa en Dakota del Sur, en un terreno donde nunca antes se había construido. Era básicamente un terreno abierto. Y el primer día que nos mudamos a nuestra casa empezamos a experimentar actividad paranormal, y mi hermana fue la primera en experimentarlo. No fui yo. Mi mamá, mi papá y yo salimos a buscar más cajas de nuestra casa vieja para llevarlas a la nueva. Mi hermana se quedó. Cuando regresamos a la casa con esas cajas, mi hermana estaba tratando de escapar por la ventana porque juraba que escuchó a hombres en la cocina hablando y moviendo platos. Se había encerrado en su habitación. Y obviamente cuando te pasa esto y es el primer día que te mudas a una casa nueva, piensas, bueno, eso es extraño. No pensamos de inmediato que la casa estuviera embrujada, pero las cosas cambiaron y cambiaron bastante rápido. Solo estuvimos en la casa unos meses antes de que las cosas empezaran a ponerse realmente aterradoras. Y hubo una noche en particular en la que yo estaba en mi cama y pensé que escuché a mi mamá en la cocina. Y creo que le pregunté algo como, ¿me puedes traer esto? Oye, mamá, ¿puedes hacer esto? Lo que sea. Y ella dijo, sí, ya voy, o algo así. Era su voz. Así que pensé que era ella. Luego escuché lo que pensé que era mi mamá caminar por el pasillo hacia mi habitación. Y tan pronto como llegó a la puerta, los pasos llegaron hasta la entrada de mi habitación que estaba abierta. Seiken Nan. Y yo dije, mamá. Y de repente sonó como si algo cayera en 4 patas y empezara a corretear alrededor de mi cama sobre la alfombra, como hacia atrás, y fue tan aterrador. Y me levanté y grité, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué demonios estás haciendo? Y estoy entrando en pánico. Y miré al lado de mi cama y el sonido se detuvo. Y mi mamá, ella estaba en su habitación durmiendo en ese momento. Mi hermana salió de su cuarto, que estaba al otro lado del pasillo, diciendo, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Qué está pasando? Y para mí eso fue increíblemente aterrador. También en esa misma casa, o sea, tuvimos docenas y docenas de cosas que realmente daban miedo. La puerta principal se abría sola. Todas nuestras alarmas se activaban como las alarmas de incendio en medio de la noche. Lo más aterrador que creo que me pasó fue que me desperté en medio de la noche y por mi ventana se podía ver la luz de la luna entrando. Había un hombre parado ahí con un sombrero de ala ancha, como una sombra completamente negra. Y él me estaba mirando fijamente, y mientras yo lo miraba, lentamente empezó a flotar hacia mi cama. Me da escalofríos hablar de eso ahora. Y simplemente seguía acercándose más y más y yo no podía moverme. Tenía parálisis del sueño, estaba literalmente paralizado. Y en el último segundo antes de que llegara a mí, pude romper la parálisis y encender mi lámpara. Y cuando se encendió la luz, esa figura ya no estaba. Así que no fue para nada una experiencia agradable en absoluto. Y tenía muchos amigos que ya no querían venir a mi casa después de que tuvieron experiencias. No podía dormir, mi hermana no podía dormir, mis papás estaban realmente preocupados. Y también pasó que mi hermana y yo le contábamos a mi mamá y a mi papá todo lo que estaba pasando en la casa. Y al principio ellos decían, bueno, eso es interesante, ya sabes. Casa nueva, no sé por qué estaría pasando eso. Y luego empezaron a pasarles cosas a ellos y entonces empezaron a creernos, de verdad a creernos. Y eventualmente se puso tan mal que tuvimos que llamar a psíquicos para hacer una limpieza. Y esto no era para un video. Esto no era nada más que un caso legítimo y algo que nos pasó a nosotros. Y las 3 psíquicas. Una de ellas era amiga de la familia y trajo a 2 amigas más que también eran psíquicas. Llegaron con estos grandes abrigos de piel. Era como algo salido de una película y fueron de cuarto en cuarto por la casa. Donna, a quien tal vez hayas visto en el canal, era una muy buena amiga nuestra. Ella sentía que había diferentes espíritus en cada parte de la casa y que había algún tipo de portal en la propiedad. Y trataron de hablar con estas entidades, estas energías. Intentaron que siguieran su camino. Yet. Y ya sabes, al principio pensamos que había sucedido. Pensamos que Fue una noche o dos antes de mi cumpleaños en diciembre.
Y esa noche después de la limpieza vinieron unos amigos y todos estábamos abajo haciendo una pijamada y jugando videojuegos. Y sonó como si alguien hubiera golpeado la ventana de abajo tan fuerte. Asustó a todos, todos estaban gritando. Mis papás bajaron corriendo pensando que tal vez rompimos algo, fue tan fuerte que los despertó. Esto fue como a las 2 o 3 de la mañana en plena noche. Y no hay explicación. Luego al día siguiente, cuando fuimos a mi restaurante favorito para comer, como mi almuerzo de cumpleaños, el grupo de videntes, Donna y sus 2 amigas, estaban ahí comiendo en el mismo restaurante. Y eso ya es bastante extraño. Pero cuando hablamos con ellas, antes de decirles nada, ellas dijeron: ustedes escucharon algo en su ventana como a las 2 o 3 de la mañana. Y nosotros dijimos sí. Y ellas dijeron sí, todas lo escuchamos al mismo tiempo, por eso estamos aquí hablando de esto. Así que para mí también perdimos toda nuestra electricidad esa noche. Fue un accidente totalmente extraño. No sabemos por qué se fue la luz, el wifi no funcionaba y nada prendía, o sea, fue una locura. Para nosotros pensamos que ese era el final de la actividad paranormal. Y pasaron unos meses de verdad, y no pasó nada. Pero aún tenías esa sensación muy inquietante dentro de la casa, como si dijeras, no estoy solo. Y simplemente no se sentía cómodo ahí. Realmente no se sentía como un hogar. Había algo muy mal en esa casa. Y pronto las cosas empezaron a suceder de nuevo. Hubo un día en que estaba hablando con alguien por teléfono en mi habitación y escuché a un bebé hacer como un llanto de bebé junto a mi cama. Y la persona con la que estaba hablando por teléfono me preguntó: ¿estás con un bebé ahora? O como, ¿qué fue eso? Y yo dije, otra vez se me pone la piel de gallina. Dije, no tengo idea. Pero yo también lo escuché. Definitivamente era un bebé. Y entonces esto fue cuando estaba en la preparatoria, así que yo estaba en la práctica de percusiones y mi mamá y mi hermana estaban en casa. Y cuando regresé a casa, ellas me dijeron, antes de que yo les contara algo, que escucharon a un bebé haciendo ese sonido de arrullo que se escuchaba desde el sótano de la casa hasta el segundo piso, porque teníamos un sótano. Eso ya era lo suficientemente espeluznante. Pero luego mi papá, y esto de nuevo es algo sacado de una película que ni siquiera podrías inventar. Entonces todos estábamos sentados ahí hablando sobre ese ruido, y todos estaban asustados, y mi papá llegó a casa del trabajo. Él entra y dice: alguien tiene un juguete de bebé allá afuera, porque acabo de escuchar a un bebé llorando en el garaje. Y todos nosotros nos quedamos boquiabiertos y dijimos, no manches, siéntate. Tenemos que contarte esto ahora mismo. Eso para mí fue una de las cosas más escalofriantes, porque un bebé. O sea, no, nadie tiene un bebé. Mi hermana y yo estábamos en la secundaria y la prepa. No tenemos juguetes de bebé que hagan ruido. Y pasó en 3 partes diferentes de la casa. Mi habitación y luego el área principal de la cocina y el sótano, todas totalmente separadas entre sí. Y luego mi papá lo escuchó en el garaje con la puerta que da a la casa cerrada. Así que sí, cosas como esas seguían pasando. His bedroom door, y hubo una vez que mi papá estaba solo en casa y escuchó a alguien correr por todo nuestro espacio abierto desde mi habitación hasta la puerta de su dormitorio. Eran como pasos fuertes, como si alguien pisoteara hasta llegar a su puerta. Y él gritó, saltó de la cama, corrió a su closet y sacó su pistola. Él tiene una pistola para defensa personal. Y me llamó para decirme que estaba caminando por la casa. Cree que alguien entró, escuchó a alguien correr hasta la puerta. Como que no sabía qué iba a pasar. Así que solo quería decírmelo. Y esa fue una llamada inesperada, realmente aterradora de recibir, porque una vez más pensé, ¿podría ser un fantasma o es un humano? Y no, nadie había entrado. Ninguna de las puertas estaba abierta. Todo el sistema de alarma estaba activado. Así que esas cosas simplemente siguieron pasándonos hasta que nos mudamos de la casa. Y hasta el día de hoy siento que nunca se fue. Como que a mis papás en su nueva casa les han pasado muchísimas cosas. Han escuchado a hombres hablando en su casa. En algún momento vieron la figura de una sombra que estaba parada en un pasillo. Simplemente les han pasado muchísimas cosas que no tienen explicación. Y lo mismo con mi esposa Courtney y conmigo en nuestra casa. En Houston, Texas, nos han pasado muchísimas cosas. Y solía tener mi colección de objetos embrujados aquí. Y tuve que sacarlos después de un tiempo y llevarlos a una bodega porque pasaban tantas cosas en la casa que Courtney se asustaba cuando yo viajaba.
Pero incluso después de que sacamos las cosas, todavía pasaron muchísimas cosas realmente extrañas aquí. Y hasta mi hermana vive en California, también le han pasado cosas. Como cuando mi abuela falleció hace unos años, mi hermana se despertó esa noche en que falleció y su cama estaba temblando. Y no puedo recordar, pero escuchó que alguien le decía algo. No recuerdo las palabras exactas, pero ella cree que era mi abuela hablándole. Y eso realmente la asustó mucho. Así que todos tuvimos esas experiencias por ahí del 2012, 2013. Y hemos seguido teniendo esas experiencias después de que nos mudamos de la casa. Y la limpieza no funcionó. Entonces, ¿qué sacamos de eso? Cuando recién me mudé a esa casa, mi mamá y yo fuimos al juzgado en Sioux Falls, Dakota del Sur. Revisamos con los historiadores las escrituras de la propiedad, documentos que datan de los años 1800, literalmente en el juzgado, y pudieron determinar que hubo una familia pionera que vivió en nuestra tierra. Y la madre y la hija de la familia tenían registros de defunción y entierro, pero el padre y el hijo no tenían ninguno. Y entonces lo que nos dijeron en el juzgado fue que es posible que el padre y el hijo estén enterrados en algún lugar de esa tierra. Esto fue antes de que realmente existiera un cementerio municipal establecido, eran los días de los pioneros del viejo oeste. Pensaron que tal vez solo enterraron a estas personas, al padre y al hijo que pudieron haber muerto de alguna manera. Pensaron que podrían haberlos enterrado en algún lugar de nuestra propiedad. Pero ya sabes, fue hace tanto tiempo que todos esos registros se perdieron, o se olvidaron en su mayoría. Y curiosamente, antes de que trajéramos a Donna la psíquica, antes de todo eso, antes de que las cosas se pusieran realmente mal, Donna en realidad llamó a mi mamá de la nada un día. Y esto nos pareció tan extraño, ella no tenía idea de lo que estaba pasando en la casa. Ella llamó a mi mamá como 2 meses después de que nos mudamos y básicamente le dijo: oye, estaba viendo la casa nueva, wow, es hermosa. Pero tengo que decir que siento como 2 energías masculinas en la casa. 2 espíritus tenga sentido para ti, pero es lo que sentí cuando pasé por ahí. Y que ella nos dijera eso. Y luego 1 mes, 2 meses, no sé cuántos meses después, mi mamá y yo fuimos al juzgado. Y ahí nos dijeron que posiblemente enterrados en algún lugar de la propiedad. Eso para mí fue una conexión instantánea. En ese momento pensé, está bien. Así que ahora tenemos a estas 2 personas que estaban enterradas en esta tierra. Nunca se había construido nada aquí antes. Construimos esta nueva casa, alteramos el terreno. Y hasta usamos algunos dispositivos en ese entonces. Por ejemplo, Donna tenía un Ovilus muy antiguo, uno de los primeros dispositivos Ovilus, y ella lo estaba usando, y nosotros lo usábamos mientras hacíamos este recorrido con lectura psíquica y limpieza de la casa, y nos decía cosas como perturbado, enojado, lo que sea. Parecía que estos espíritus estaban enojados porque se había construido la casa y se había alterado el terreno. Y esa era la historia que siempre contaba, y en la que creía, y yo pensaba que eso era todo. Ella dijo que 2 hombres están en los documentos. Nos están diciendo que no les gusta que se haya movido toda la tierra. Eso era algo importante. Hablaron sobre la tierra y todavía había montones de tierra en la propiedad dejados por los constructores. Así que pensamos que esa era la solución. Esa era la respuesta a nuestra pregunta urgente de qué había en nuestra casa y qué energía había en el hogar. Años después, ahora, al volver a analizar la historia, tiendo a creer que era algo mucho más oscuro y mucho más incomprensible. Porque sin ofender a Donna, quiero decirle, creo completamente que había espíritus humanos en la casa. Pero si esa teoría que tenía sobre el portal era cierta, y había tanto que formaba parte de esta historia también animales que morían en la propiedad. Teníamos pájaros que chocaban contra nuestras ventanas casi todos los días. Y eso en realidad es parte de la historia, porque cuando escuchamos ese golpe abajo esa noche después de la limpia, pensamos que tal vez era un pájaro que chocó contra la ventana, acababa de nevar. Esto fue en diciembre en Dakota del Sur. Habíamos mirado afuera, no había ningún pájaro muerto, no había nada, no había ninguna marca en la ventana, lo habríamos visto, no estaba ahí. Así que pudimos descartar eso de inmediato en ese momento. Ciervos que cruzaban hacia nuestro patio, saltando la cerca. Y varias veces tuvimos ciervos que se empalaron en nuestra cerca y murieron. Salíamos y había un cadáver de ciervo, sangre por todas partes. Estaba empalado y tenía la pierna rota, fue realmente espantoso. No family. Pero definitivamente había algo maligno ahí. En ese entonces solo nos pasaban cosas extrañas en la familia. Todos tenían una actitud un poco sombría cuando nos mudamos a la casa. Y por eso creo que como hubo un mal evento, algo que pasó en nuestra familia que no fue bueno,
En ese entonces, alrededor de la época en que nos mudamos, creo que nuestra energía estaba baja. And something to learn. Y algo se pegó a eso. Y algo fue atraído por eso. O algunas cosas. Y yo estaba en la preparatoria en ese momento. Me hacían bullying en la prepa. Me pasaron muchísimas cosas en la prepa que no fueron las mejores. Así que tampoco tenía la mejor salud mental en ese entonces. Muchos de nosotros simplemente estábamos pasando por momentos difíciles cuando nos mudamos a la casa. Y ahora que lo veo, creo que esto era otra cosa. Sí, en las historias que acabo de contarte. No creo que un espíritu humano vaya a imitar la voz de mi mamá, venir a mi puerta y luego arrastrarse violentamente en 4 patas alrededor de mi cama. Eso simplemente no va a pasar. No creo que un espíritu humano vaya a aparecer ante mí usando un sombrero de ala ancha y con esa sensación de terror y maldad que recorre todo mi cuerpo. No creo que eso sea un espíritu humano. También hubo muchas otras cosas. O sea, a mi papá prácticamente lo persiguieron por la casa. Ruidos de bebé. O sea, nosotros también tuvimos muchos. Un amigo se quedó en mi casa una noche cuando estaba en la prepa y estaba en mi cuarto. Y yo tenía una máscara que compré en México en la pared que representaba a Satanás. Y esa máscara salió volando de la pared hacia él. No se cayó al suelo. Salió volando hacia él y empezó a gritar y yo entré al cuarto. Él no le había tocado y estaba como a 2 metros de la pared. Así que podías ver que no se había caído, prácticamente la habían lanzado. Así que la vibra no era como la de un humano que había fallecido y quería comunicarse. Era más como algo que realmente intentaba asustarnos, que no le caíamos bien. Cosas que eran, o sea, lo que venía caminando hacia mí, deslizándose lentamente hacia mí. Pero simplemente no era bueno. Así que volveremos a eso en un segundo. Así que volviendo al tema de que no necesariamente creo en fantasmas, cuando comencé mi viaje paranormal, me metí de lleno. Al principio no podía permitirme reservar todos los lugares ni comprar todo ese equipo tan extravagante. Así que solo iba a lugares abandonados con una linterna y una grabadora de voz barata, tratando de hacer que pasara algo. Y en ese entonces tuve un montón de experiencias que eran más físicas y más interesantes. Pero con el paso de los años, obviamente lo paranormal ha explotado. Cuando empecé a hacer investigaciones de fantasmas serias en YouTube, la gente simplemente no hacía eso ni recibía mucha atención. Sé que ha habido muchos grandes equipos de cazadores de fantasmas que han estado publicando en YouTube, incluso mucho antes que yo. Pero me refiero a que las personas que eran populares en lo paranormal en ese momento no tenían una vibra seria de vamos a usar equipo, sentarnos e intentar comunicarnos. Simplemente no existía. Cuando yo empecé fue antes de que Sam y Colby empezaran a cazar fantasmas, fue antes de que Twin Paranormal empezara a cazar fantasmas. Fue antes de que ninguno de ellos, incluido mi amigo Josh de Exploring with Josh, hubiera empezado de verdad a hacer estas investigaciones. Así que estaba abriendo un nuevo camino junto a otras grandes personas y tratando de hacer las cosas de manera diferente y seria. Y así, después de un tiempo, cuando el canal empezó a crecer, entonces pude invertir en mejor equipo y nuevos dispositivos. Y a medida que han pasado los años, muchas más personas se han interesado en el campo y han entrado en él y han desarrollado todos estos dispositivos. Y siempre he sido alguien dispuesto a probar cualquier método de comunicación. Y sé que a mucha gente no le gustan los dispositivos. Quiero decir mucha gente, el mundo paranormal es un campo muy dividido. Hay personas a las que les encanta cierto dispositivo y otras que lo odian. Esas mismas personas que odian ese dispositivo pueden amar otro, y las personas que aman ese otro dispositivo pueden odiar ese nuevo dispositivo. Así que para mí realmente no importa. Lo paranormal se trata de ti. Al final del día, lo paranormal es un tema muy personal. Porque sí puedo salir e intentar usar estos dispositivos, intentar capturar cosas en cámara y mostrárselas a usted, pero realmente no importa, porque al final del día sí, o sea, podría estar sentado aquí. Y para las personas que no creen en lo paranormal, podrían pensar que todos mis videos tienen hilos jalando puertas para cerrarlas y gente en la esquina haciendo ruidos. Eso no es cierto. Pero lo que intento transmitirte es que un video al final del día es solo un video. Yo he visto videos con pruebas increíbles. He experimentado cosas que me han volado la cabeza y he capturado muchas cosas en cámara. Pero eso realmente no importa en el contexto de lo paranormal, porque de lo que se trata lo paranormal es de la experiencia. Así que estoy seguro de, tú en casa te ha pasado algo,
lo cual te ha llevado a ver contenido paranormal porque la mayoría de las experiencias paranormales no están documentadas ni capturadas en cámara. Son aleatorias, suceden en los momentos más extraños. Nunca los esperas y no duran mucho, pero sí suceden. Tienes que pensar que a lo largo del tiempo y la historia se han contado millones y millones de historias de fantasmas. Ni siquiera historias que se hayan escrito. Me refiero a que se han transmitido de generación en generación. O sea, todas las familias tienen una historia de fantasmas. Incluso si no crees en los fantasmas, puede que tengas un tío que jura haber visto espíritus caminando por su casa. Announced die your grandma had passed. O puede que tengas una tía que sintió que tu abuela la vez y la noche en que falleció, antes de que se anunciara que tu abuela había muerto. Saves. Esas son historias que se transmiten de generación en generación y existen en casi todas las familias. Así que para mí, ahí es donde creo que existe lo paranormal. Creo que si te encanta lo paranormal y te interesa mucho, obviamente te va a encantar el contenido paranormal. Pero hay un límite, porque puedo mostrarte todo. Eso no es una experiencia personal para ti. Y ahí es donde creo que mucha gente se confunde porque nunca ha experiencia personal. Así que cuando ven cualquier tipo de contenido paranormal simplemente se ríen o dicen, eso es una tontería, o tienen sus propias opiniones, y eso está totalmente bien. Todos tienen derecho a su propia opinión cuando se trata de esta vida. Puedes pensar lo que se te dé la gana, pero creo que es muy importante que las personas tengan esas experiencias. Y yo quería tener esas experiencias, por eso me propuse hacer todo esto. Y también, como dije antes, soy diabético tipo 1, así que esa también fue una parte importante de por qué quería realmente adentrarme en este campo, porque siempre he tenido miedo a la muerte. Siempre he tenido miedo de lo que viene. Sabes, siendo diabético tipo 1 es como, carajo, probablemente tengo menos tiempo aquí que la mayoría de las personas, algo con lo que ya he hecho las paces y estoy bien, pero sigue siendo algo con lo que tuve que lidiar desde muy joven cuando tenía 12 años. Esos eran pensamientos que me quitaban el sueño por las noches, y a veces todavía lo hacen, pero sí, siempre he tenido curiosidad sobre qué pasa cuando mueres. Y así cuando conseguí todo este equipo, volviendo al equipo y pude usarlo en estas investigaciones, fue cuando para mí las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. Y con el tiempo empezamos a obtener respuestas realmente relevantes. Ahora, no sé si eso es porque los espíritus o energías empezaron a poder manipular estos dispositivos como si hubieran aprendido a usarlos. No tengo idea de cómo funciona nada de eso. Y sinceramente, mi opinión sobre los dispositivos y cualquier tecnología paranormal es esta. Idiot Jet. Estás sentado y estás usando un aparato para hablar con un espíritu, ¿verdad? Así que mucha gente dice, bueno, ¿cómo vas a ver un fantasma cómo hacer esto? O esto es una tontería porque ¿cómo van a hacer esto y aquello? Estamos hablando de espíritus y energías, cosas que son atemporales, cosas que existieron antes que nosotros y seguirán existiendo después de nosotros. Estamos hablando de seres y energías completamente enigmáticos que no entendemos en absoluto. Spiri Sakin el Text Files. Así que no creo que sea imposible que algo pueda manipular un aparato para intentar contar su historia. Porque digo, estamos hablando de fantasmas aquí, chicos. Estamos hablando de espíritus, yo simplemente creo. Quiero creer como en los expedientes secretos X. Pero eso también fue importante para dar forma a mi comprensión de lo que es todo esto. Porque sí, con el tiempo después de usar todos estos dispositivos, empezamos a obtener respuestas y contestaciones muy relevantes y directas. Y empezamos a sentir que realmente estábamos hablando con estas personas y estas energías. Íbamos a un lugar, digamos, que está embrujado por una mujer llamada Marcy. Y en el dispositivo, a mitad de la noche, aparecía la palabra Marcy. Estoy aquí. Quiero decir, hay miles y miles de palabras y nombres en las bases de datos que están almacenadas en estos dispositivos. Y una y otra vez daba directamente con el nombre que estábamos buscando. Así que para mí, empecé a creer que estos eran espíritus, son espíritus humanos, justo como en todos los programas de televisión. Pero no lo sé. En los últimos años, he empezado a notar diferentes tendencias. Y ahora que creo en los dispositivos, o en esa etapa de mi proceso, cuando realmente empecé a creer en ellos, también empecé a notar eso. A menudo recibíamos palabras más negativas, o a veces recibíamos respuestas que contaban una historia, pero no la historia que se contaba en ese lugar.
aunque era una historia que tenía total sentido. Por ejemplo, aparecía la forma en que alguien murió, un nombre repetido en varios dispositivos, todo en sincronía y ayudándonos a concluir: estoy en esta casa embrujada ahora mismo. Y hay un tipo llamado James que se está manifestando y nos dice que lo mataron a tiros con una pistola. Y no hay ningún registro de que alguien llamado James haya sido asesinado aquí, pero después más tarde íbamos a buscar en la zona y descubríamos que sí hubo alguien llamado James que fue asesinado 3 casas en nuestros videos, ya ni siquiera puedo contarlas. Pero es que simplemente es muy extraño. Antes solía tenerle miedo a lo paranormal. Me asustaban los fantasmas, pensando que en realidad eran espíritus de personas vivas que estaban regresando. Pero con el tiempo simplemente empecé a sentir una vibra completamente diferente. Ahora sé que era un título un poco sensacionalista y extremo, ya sabes por qué no creo en los fantasmas. Simplemente con el tiempo empecé a no creer tanto en manifestaciones inteligentes de origen humano. Sí creo que existen espíritus humanos, creo que hay energías humanas, obviamente, o sea, esa es la base principal de este canal. Ya no siento que necesariamente sean inteligentes. Siento que nosotros, como investigadores paranormales, estamos accediendo a algo, como en la teoría de la cinta de piedra, o una energía que está atrapada en un lugar. Porque hemos tenido esas respuestas relevantes, donde nos da el nombre de alguien que murió en el lugar, nos dice exactamente cómo murió, nos da esto y aquello. Pero nunca parece que responda directamente a nuestras preguntas, al menos en mis videos, porque los presento prácticamente sin editar. Quiero decir, estás viendo una edición muy mínima en la parte de las pruebas reales. Estás viendo cómo transcurre una noche. Por eso los videos a veces son tan largos. Si realmente ves los videos, creo que solo tal vez 1% de nuestras preguntas, 2% de nuestras preguntas son respondidas directamente de una manera relevante que parece ser inteligente. Otras veces parece que nos cuenta los detalles de las personas que rondan el lugar, pero es casi como si solo estuviéramos sentados ahí con un receptor escuchando una transmisión. Pero en realidad no podemos transmitir nosotros mismos. Es como si solo estuviéramos sintonizando una frecuencia que existe escuchando las conversaciones por radio. Pero cuando les hacemos la pregunta, ellos no pueden escucharnos. Y sí, he eliminado muchísimas horas y horas de grabación donde no pasa nada, donde nada es relevante. Así que esto es más o menos donde estoy con lo paranormal, donde simplemente no necesariamente creo en eso. Que en todos estos lugares embrujados hay espíritus humanos conscientes, inteligentes, presentes en ese momento, deambulando, que se acercan a ti y quieren tener una conversación. Y durante años mis opiniones han ido cambiando. Creo que es posible tener eso, y lo hemos tenido en el pasado. No sé qué significa necesariamente eso para mi teoría, pero la mayoría de las veces en los videos, y lo hablamos, lo hemos dicho muchas veces. Las respuestas tienen sentido, pero simplemente no lo sé al final del día. O sea, digo lo mismo al final de casi todos los videos. Tuvimos toda esta actividad. Parecía que estábamos hablando con tal persona, no lo entiendo, todavía no lo comprendo. Todavía hay tantas preguntas, no sé ni qué decirles, chicos. Porque un consejo que les puedo dar, si alguien les dice que es un experto en lo paranormal, salgan corriendo en la otra dirección. Ya sea que digan que son expertos en lo paranormal, o expertos que no creen en lo paranormal y piensan que tienen todas las respuestas, que pueden resolver todo y desacreditar cualquier cosa. Esos son los dos extremos. Lo verdaderamente paranormal está en algún punto intermedio, donde sí, algunas de las cosas que pasan se pueden descartar, obviamente. Lo hemos hecho muchas veces, simplemente lo cortamos. O sea, es como mierda, bueno, eso era todo. O, ya sabes, no todo es un espíritu. Y sí, no todo es un espíritu o una energía, y lo mismo aplica para lo paranormal. Si alguien te va a decir, esto es un demonio, por ejemplo, o sé con un 100% de certeza quién o qué está aquí y ronda esta zona, también siento que eso es fraudulento, porque en realidad no lo sabes. Sabes qué evidencia has capturado. Pero no hay nada definitivo en lo paranormal. Nada es concreto. 100%
100% la respuesta a esta pregunta porque nadie la tiene. Nadie tiene las respuestas. Yo no tengo las respuestas. Tú no tienes las respuestas. Así que con el tiempo empecé a darme cuenta de que estas cosas no parecen estar comunicándose inteligentemente con nosotros, al menos del lado humano. Y ahí es donde estoy con los fantasmas en sí. Ya sabes, realmente parece que el 90% de los casos de actividad paranormal que hemos investigado han sido residuales, donde sí, hay golpes fuertes o respuestas que parecen conscientes, pero simplemente nunca parece. Estoy sentado en una silla con una grabadora, y hay un espíritu sentado frente a mí en otra silla, respondiendo directamente a las preguntas. Ahora, hemos tenido eso muchas veces, hemos hecho sesiones con grabadora de voz que fueron realmente interesantes. Hemos tenido respuestas directas muchas veces y sé que muchos de ustedes allá afuera están pensando, ¿qué significa eso para ese tipo de cosas? Bueno, sí creo que hay entidades conscientes allá afuera. Sin embargo, no necesariamente sé si creo que sean humanos o no. Ahora, no estoy diciendo que los fantasmas sean demonios. Eso está muy lejos de lo que estoy diciendo. Yo en este punto de mi viaje paranormal, después de haber ido a tantos países, a cientos de lugares, y haber hecho literalmente más de 650 investigaciones de fantasmas hasta ahora, sé que hay actividad residual y sé que hay actividad inteligente. Con la actividad inteligente, para mí, más de la mitad del tiempo, parece ser negativa, o parece inclinarse hacia lo aterrador. Ahora, ¿por qué es eso? No lo sé, y no voy a fingir que lo sé. Pero puedes ver en algunos de estos videos, por eso me gusta investigar casas endemoniadas más que nada, porque siempre muestran la actividad más intensa y más palpable. Si sabes a lo que me refiero. Hay algo en estas manifestaciones que llaman menos demoníacas, o como quieras llamarlas, que simplemente me resulta muy fascinante. Y de verdad lo es, después de haber investigado tantos de esos lugares. Realmente parece que esas manifestaciones siguen ahí y son muy inteligentes, sea lo que sea que sean, y sí se comunican. Y creo que hay diferentes clases de energías y seres. Por ejemplo, sí creo que los demonios, o como quieras llamarlos, son reales. Me gusta llamarlos energías negativas no humanas porque simplemente no me gusta el término demonio ni el estigma religioso que conlleva. Aunque he usado la palabra demonio, es solo un término general. Ya sabes, si dices demonio la gente entiende a lo que te refieres, algo que no es que es negativo. Pero esas cosas existen. Antes no creía en ellas. Y luego tuve un montón de experiencias y visité lugares que supuestamente estaban embrujados por estas cosas. Y luego tuve un episodio de parálisis del sueño muy intenso durante unos meses después de visitar un lugar de muy mala fama donde experimenté parálisis del sueño como 12-15 veces en unos meses. Todo terminó con que básicamente veía gente con los ojos abiertos a plena luz del día durante un episodio de parálisis del sueño, corriendo por este departamento en el que estaba, o por esta habitación de hotel y haciendo ruido. Y luego algo me presionaba contra la cama, se acercaba a mi cara y decía, soy el demonio, así, tal cual. Y me desperté gritando, o sea, fue realmente aterrador. Y definitivamente creo en todas esas cosas. Pero solo me gusta clasificarlo como algo que no entendemos y que es negativo. Y creo que hay muchísimas energías y espíritus diferentes allá afuera que sí nos hablan y que son del lado más positivo. Solo que no sé qué son. ¿Son ángeles? ¿Seres extradimensionales? ¿Son seres interdimensionales? ¿Son literalmente extraterrestres? ¿Son de alguna manera conscientes, flotando por ahí espíritus completamente inteligentes de humanos muertos? No sé qué pensar al respecto. Pero simplemente parece que la definición clásica de fantasmas ya no la creo tanto, porque siguen ser como cosas residuales a las que estamos accediendo. Como dije antes, con el receptor, no un transmisor. Solo estamos escuchando esto y puede ser muy relevante, preciso y directo, pero no necesariamente parece que realmente estén comunicándose con nosotros. Pero también está el otro lado, donde hay entidades o energías buenas y malas que sí se comunican de manera increíblemente clara, que me han hecho llorar en el pasado, que me han asustado muchísimo en el pasado. Y creo que eso es algo completamente inexplicable que no entiendo en absoluto, como ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Por dónde andan?
Y esto me lleva de vuelta a mi historia de la casa embrujada, para cerrar el círculo. Porque en ese entonces yo solía creer que la casa estaba embrujada por estos dos espíritus de hombres enojados que estaban molestos porque perturbamos su tierra. Y esa es una gran historia en la que creer. Y basado en la evidencia de ese momento, realmente creía que ese era el caso. Pero ahora estamos aquí en 2026, 13 casi 15 años después, y para mí lo que pasó ahí parece más bien que fue una energía intensamente negativa que de alguna manera encontró a mi familia y se aferró a ella. Tal vez fue más de una. Tal vez fueron 10, tal vez había un portal ahí y estaban saliendo de ese portal como sugirió la psíquica Donna. Pero simplemente no parece que fuera un humano haciendo estas cosas. Como dije antes, ningún espíritu humano va a imitar la voz de mi mamá y luego arrastrarse por mi piso tratando de aterrorizarme. Cada vez que experimentábamos algo en esa casa, daba miedo y parecía que estaba hecho para asustarnos. Y eso solo plantea otra pregunta teológica. Estas entidades demoníacas, estas entidades negativas, disfrutan asustando a la gente, se nutren del miedo, quiero decir el miedo obviamente y el susto. Es una emoción tan poderosa que proyectamos en nuestro entorno, así que eso es como alimento para ellos. Usan esa energía como una batería y por eso tienden a tratar de asustar muchísimo a la gente en vez de comunicarse con ellos. Eso es algo que de alguna manera creo que es cierto, pero no tengo pruebas de ello porque esto es lo paranormal. Y todo esto es solo un video de teorías donde hablo sobre mi teoría y mis pensamientos. Pero sí, simplemente me cuesta creer en la definición clásica de un fantasma hoy en día después de haber experimentado todas estas cosas. Y es simplemente es tan poderoso. Y hemos tenido noches en las que obviamente hemos visitado algunos de los lugares más embrujados del mundo, y no ha pasado nada como cuando fui al Eastern Penitentiary en Filadelfia hace años. Pasé toda la noche ahí investigando. Fue increíblemente caro rentar el lugar. Es uno de los lugares embrujados más notorios de todo Estados Unidos. Un pasado extremadamente violento y brutal. Muchísimas muertes, muchísimos abusos. Y aún así, todo el tiempo que estuve ahí, realmente no experimenté ni un solo evento paranormal en toda la noche que estuve ahí. Y este es uno de los lugares embrujados más famosos del mundo. He escuchado lo mismo sobre otros lugares. Mucha gente me ha dicho que Waverly Hills en Kentucky es así, aunque me gustaría visitar ese lugar. Incluso hay muchas personas que se me han acercado y me han dicho, recibo dos tipos de mensajes. Recibo mensajes de personas que visitaron la casa de Sally y fue extremadamente aterrador, o que visitaron Sally House en Kansas y no pasó nada y se sintieron decepcionados. Y eso casi respalda mi teoría, ya sabes, sobre las energías negativas conscientes. Como que hay ciertas personas que visitan un lugar como Sally House y estas cosas sienten que pueden asustarlas, que pueden provocarles una reacción, que potencialmente pueden obtener algo de ellas. Siento que mi familia fue una de esas familias. Quiero decir, esta cosa que salió en unos videos que grabamos ahí en su momento hizo que mi papá llorara porque parecía que se estaba burlando de su familiar fallecido. Nos asustó tanto varias veces que estábamos gritando a todo pulmón. Esa es una enorme explosión de energía de la que estos seres podrían alimentarse, si es que realmente eso es lo que está pasando aquí, o si simplemente disfrutan asustando a la gente y causando caos. Yo soy la persona perfecta para asustar porque soy muy asustadizo y sí me asusto. Es que es muy interesante para mí porque he hecho tantas investigaciones, más de 650 hasta este punto. Y así es como lo veo hoy en día, donde sí, podríamos sentarnos aquí todo el día e intentar hablar con la mujer que murió en este lugar. Pero cuando la actividad realmente empieza a suceder o se manifiesta, el 90% del tiempo simplemente no parece que haya algo ahí de forma consciente respondiendo a las preguntas. Es más como ya sabes. Tal vez a veces la respuesta que recibimos fue algo a lo que nosotros mismos accedimos. Tal vez era una energía manifestándose en el ambiente. Realmente no sé qué pensar de todo esto, pero esas son mis ideas. Así que al final del día, sí creo en los fantasmas, obviamente. Simplemente no necesariamente comparto la forma tradicional de pensar al respecto. No quiero decir que no exista en absoluto, pero trato de argumentar aquí que es mucho más complejo de lo que la gente cree. Por ejemplo, si le dices a alguien, ya sabes, hablas de un fantasma o de una presencia paranormal, inmediatamente solo piensan en una persona muerta caminando por los pasillos de un lugar, ya sabes, hablándote. Creo que eso sí sucede.
Solo que no creo que suceda ni de cerca tan seguido como la gente piensa que sucede. Creo que la mayoría de la actividad es... Y luego creo que a veces encuentras estos lugares o de alguna manera algo te encuentra a ti que es inteligente y que no es humano. Sus últimos años también explorando todas estas diferentes culturas y viajando por el mundo. En Irlanda hicimos ese video increíble en el bosque, donde realizamos el ritual de invocación de espíritus, y estábamos hablando de todos los diferentes tipos de energías y entidades solo en Irlanda, como espíritus de jinetes sin cabeza, hadas, duendes, espíritus embaucadores. Hay tantos tipos diferentes de espíritus, y eso fue solo en un bosque en Irlanda. Quiero decir, hay diferentes tipos de espíritus autóctonos en todos estos países diferentes. Como en Italia hicimos muchos videos y hablamos sobre los diferentes espíritus que se encuentran en Italia. También hay diferentes entidades o tipos de entidades que se encuentran en lugares como Japón y China. Quiero decir, en todas partes hay historias de espíritus que no son necesariamente humanos, pero son conscientes y entran en contacto todo el tiempo. Y yo creo en todo eso. Creo en todas las historias de fantasmas japonesas que dan muchísimo miedo. Y muchas de esas cosas simplemente no son espíritus humanos. Y eso también me ha abierto la mente, porque pienso que hay tantas cosas que no entendemos sobre este mundo. Aquí en Estados Unidos, obviamente, este país antes de ser Estados Unidos, todo esto era tierra indígena. Sí. Los pueblos indígenas tienen muchísimas historias sobre muchos tipos diferentes de espíritus, entidades o seres. Y yo creo en todo eso. El hecho de que lamentablemente llegamos aquí, provocamos un genocidio y matamos a mucha gente, no borra ni elimina la historia y las creencias que existían antes de nosotros, porque estaban justo aquí en esta misma tierra. Así que no creo que nada de eso haya desaparecido. Y eso también podría ser la causa de algunas de las casos de actividad paranormal en Estados Unidos que no parecen humanas y que son completamente inexplicables. Quiero decir, hay tantos nombres y tantas formas en que diferentes culturas han descrito este tipo de entidades a lo largo de los años, y todas me parecen inmensamente fascinantes. Pero el denominador común en todas estas historias es que muchas de estas energías no son humanas. Son como una raza o especie completamente diferente de espíritu, algo que simplemente es incomprensible y que aparece y se manifiesta. Sí, sé que este fue un video largo y medio de desahogo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que estoy loco? Estas son solo mis ideas. Cualquiera puede tener sus propios pensamientos. Y obviamente todos tienen sus propios pensamientos, pero estos son los míos sobre el tema, donde mi visión de lo paranormal ahora es mucho más metafísica de lo que era al principio. Solía tener una definición muy rígida de lo que esperaba. Ya sabes, voy a hablar con esta persona que murió aquí y que simplemente está esperando a que yo le hable. Hoy en día, siento que es más, tienes muchísima suerte si logras captar algún tipo de comunicación inteligente en cámara. Pero eso no significa necesariamente que sea inteligente. Y además de eso, normalmente cuando sí obtienes actividad inteligente, casi nunca parece provenir de una energía o espíritu conocido dentro de un lugar. Es algo completamente diferente que es inexplicable. Y 10 veces más aterrador para mí, porque no sé cómo lidiar con eso. Y creo que es espeluznante. Y ya sabes, eso, de alguna manera encaja con la forma en que siempre he hecho los videos, donde digo que todo es simplemente inexplicable. Pongo ese texto en todos mis videos, ruido inexplicable. ¿Qué inexplicable? Es algo que intentamos desmentir y simplemente no pudimos explicar, y nunca he intentado atribuirles ningún tipo de significado a estas cosas, ni darles ninguna explicación o definición. Simplemente es inexplicable, no sé qué es, no sé qué lo está causando. Y hemos tenido tanto de verdad. Y hemos capturado tantas pruebas increíbles a lo largo de los años. Pero para mí parece que hoy en día, cuando veo todo en conjunto, casi apunta en una dirección diferente para mí. O sea, sí, hemos tenido suerte, y hemos hablado con lo que parecen ser espíritus humanos inteligentes. Sí, hemos tenido suerte. Hemos captado montones de actividad que en su momento pudo parecer inteligente, pero que ahora viéndolo en retrospectiva podría haber sido residual. Pero también hemos tenido montones de respuestas directas que ahora interpretamos de manera diferente. No sé si necesariamente creo que provienen de personas que estaban en esos lugares, ya sabes. Creo que podría haber sido otra cosa hablando con nosotros en algunos de estos videos, completamente inexplicable y que no entiendo en absoluto. Pero sí,
Déjenme sus comentarios o díganme qué les gustaría que hablara la próxima vez. Voy a empezar a hacer esto cada semana. Voy a hacer un video de 1 hora más o menos solo desahogándome sobre lo paranormal porque tengo muchísimos pensamientos sobre muchas cosas diferentes y he tenido tantas experiencias de las que puedo hablar. Muchas de ellas también nunca se capturaron en cámara, solo fueron aterradoras, poderosas y muy reales. Pero sí, cuéntenme qué piensan en la sección de comentarios y espero que tengan un excelente resto de semana. Gracias por sintonizar este lunes y nos vemos el próximo domingo para el inicio de algo completamente nuevo. Manténganse espeluznantes.